Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para el jueves de la semana séptima del tiempo ordinario. Este camino que nos va proponiendo este tiempo ordinario ahora desde este recorrido que estamos haciendo desde la carta del apóstol Santiago es muy interesante porque la dirección a la que apunta la carta de Santiago es al perfeccionamiento de la vida cristiana. Lo que hace Santiago es mirar con los ojos del Señor lo que está pasando en esa comunidad y descubrir en ella todo aquello que impide que sean una comunidad a la manera del Señor, que sean una comunidad seguidora de Jesús, que sean una comunidad que quiere manifestar al Señor en sus vidas, como diría San Pablo, tengan los mismos sentimientos que Cristo tuvo. O sea, ese adherirse a Cristo es presentar, dejar ver a Cristo en cada uno de nosotros. Y en realidad esto tiene también un sentido, voy a utilizar una palabrota grandota, un sentido ontológico, ¿no? O sea, nosotros hacemos parte, al hacer parte integral, parte de Cristo cuerpo, en ese mismo sentido, es a Él a quien transmitimos. Cada que se ve a un cristiano se debe ver a Cristo, Cristo en Él. Obviamente que esto tiene mucho que ver con la decisión que yo pueda tener de dejar que Cristo sea en mí, para que Él en mí sea quien se muestre al momento de realizar la misión evangelizadora, de proponer la buena noticia del reino. Vamos a seguir entonces este recorrido de Santiago. Ayer, Santiago llamaba la atención y decía a quienes tenían muchas riquezas que no se entusiasmaran de ellas como si de ellas dependieran absolutamente todas sus seguridades y que ellas fuesen quienes gobernasen su vida. O sea, que no se hicieran muchos planes a futuro con las riquezas porque son fugaces, porque están solo para acá, porque ninguna de ellas pues podrás llevártela al final, o sea, todas las cosas y los recursos y de lo que disponemos acá es para las necesidades de acá, ¿no? Es, llamaba la atención sobre eso. Hoy da un paso más adelante y dice, y hace un cuestionamiento grande a quienes son ricos, y lo dice de una manera supremamente fuerte y llama la atención sobre esas riquezas que fueron adquiridas en un modo injusto. De nada menos que los compara, es una palabra supremamente fuerte, lo compara con los cerdos a quienes se ceba para la matanza. Los ricos, dice Santiago, inconscientes, aquellos que pagados de sí mismos, que viven solo en los lujos, entregados a los solos placeres y no ven absolutamente a nada ni a nadie sino a ellos mismos, dicen que están engordando para el día de la matanza. Los ricos mal encausados aquí son aquellos de los cuales su riqueza ha sido corrompida, los aprovechados, los que han defraudado y estafado con el jornal del obrero y el segador, dice la palabra. O sea, los gritos de estos pobres llegan hasta el cielo y serán las pruebas básicas el día del juicio. O sea, de aquel modo como administremos estos bienes, se nos pedirá cuenta. Qué sabio y qué duro se nos muestra también
el salmista y dice, este es el camino de los confiados, el destino de los satisfechos, de los que se vanaglorian, de los que solamente sustentan su vida en la riqueza. Dicen, son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor. ¿Por qué? Que del apego enfermizo, o no que no se necesiten los bienes, no que no debamos tener los bienes para vivir de una manera digna, cómoda, tranquila, para poder explorar y para poder cultivar todas las, todas las capacidades que tenemos, no, Señor, sino cuando hacemos de las riquezas por ellas mismas nuestro único y exclusivo valor. Continúa diciendo el salmista, no te preocupes si se enriquece un hombre en los bienes de su casa. Cuando muera no se llevará nada. Fíjense, ya lo va diciendo la palabra. Cuando te mueras, pues no te llevas absolutamente nada. Lo único que nos llevamos es lo que vivimos de verdad, para bien o para mal. Mientras Jesús, recordemos lo que nos dice. Dice, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres en el espíritu, que no quiere decir puesten por una vida miserable, ¿no? Los pobres en el espíritu como aquellos que agradecen, como aquellos que reconocen como don, como aquellos que reconocen como una gran responsabilidad los bienes que tienen bajo su cargo y la dirección, la libertad para tener una dirección acertada de ellos. Aquí quedan descalificados todos los que se encuentran satisfechos de sí mismos y que tal vez para acumular su felicidad propia han pasado por encima de los demás. Aquellos que pasan por encima de los demás para cultivar sus éxitos y sus comodidades. O sea, la justicia social es fundamental. Sin ella no podemos decir que somos buenos cristianos. Esto es bien importante. Ahora bien, esto nos lleva a plantearnos algunas preguntas. Nos toca, nos interroga de alguna manera nosotros esto. Defraudamos a nosotros que les debemos nuestro tiempo, nuestro interés, nuestra ayuda desinteresada. Tratamos a los demás como, nosotros, como a nosotros mismos, con delicadeza, con amplitud, con generosidad, según la consigna que nos dio Jesús. O sea, les amamos de veras. O bien somos egoístas, encerrados en nuestro propio mundo, autosatisfechos en nuestros propios recursos y no somos capaces de entender que esto está acá para servir, no para esclavizarnos de ellos. También los buenos podemos faltar, no solo a la caridad, sino a la solidaridad y sino incluso a la justicia. Pensémonos un poco en esos términos de la relación que establecemos con las cosas. ¿Dónde encontramos o dónde nos encontramos en este momento mejor retratados? En la descripción de los que van al abismo, de los que han convertido en su bandera de vida, de significación y de sentido las riquezas, o el de los pobres de espíritu, es decir, aquellos que viven agradecidos en el día a día por las bendiciones recibidas y no se sienten dueños sino administradores y además gestores para que todos podamos acceder y tener una vida digna. Ahora entrémonos al Evangelio. La primera lectura de Santiago de verdad que es muy aclaradora. Este Evangelio de hoy nos va recordando algunos de los rasgos de los que quieran seguir a Jesús, ¿no? Entonces, ¿cómo coloca esto? Dice, el que dé un vaso de agua a los seguidores de Jesús tendrá un premio.
O sea, que el que sirve a aquellos que sirven recibirá su recompensa. Ayúdanos a ayudar. Yo muchas veces lo he dicho en los lugares donde he ejercido el ministerio. Personas que nos ayudan a ayudar, que nos ayudan para la caridad, para ayudar a las personas que necesitan. Luego coloca otra, al que escandalizare a uno de estos pequeños que creen, o sea, a los débiles, más le valdría echarse que se echase al fondo del mar, escandalizar a los pequeños, maltratar, hacer daño, difamar, explotar, manipular, hacer daño, pasar por encima de. Otra característica, si la mano, el pie y el ojo nos escandalizan, sería mejor que supiéramos prescindir de ellos, porque es más importante llegar a la vida, aunque sea sin una mano, sin un pie o sin un ojo, ¿no? O sea, que seamos capaces de establecer lo que no se negocia. Varias frases estas eh, sobre el establecimiento de las prioridades, ¿no? Varias frases sobre la sal que salará el fuego, o sea, purificando los fieles, haciéndolos agradables a Dios. Que uno recuerde que la sal sirve para conservar. La sal que se vuelve insípida, o sea, que ya no sirve para nada. Aquella que hace demasiada presencia. Y la sal que debemos tener en nuestras relaciones con los demás, o sea, como el saborcito, la delicadeza, la alegría, el buen humor, la gracia, ¿no? Ojalá, pues, de alguna manera nuestra convivencia familiar o comunitaria tengamos en cuenta estas cualidades de Cristo para los suyos, que sepamos ser solidarios, que sepamos ofrecer ese vaso de agua fresca, o sea, ese apoyo incondicional, alegre, sincero, al que lo necesita o a los que ayudan a ayudar, y no solo por motivaciones humanas, sino sobre todo encontrando a Cristo en el prójimo, cada que lo hicieron con ellos, lo hicieron conmigo. Quien die un vaso de agua, dice, con una cara amable y una mano tendida y una palabra animadora, no se quedará sin recompensa. Tengamos seguramente mucho cuidado en no ser motivo de tristeza y de escándalo, o sea, poner tropiezos en el camino, hacer caer, turbar, quitar la fe, hacer caer a los más débiles y los inocentes, a pasar por encima de ellos. Pablo recomienda en su primera carta a los Corintios una extrema delicadeza de los fuertes en relación a los débiles. Cuando él habla de esto, se refiere también precisamente a no hacerle daño a los pequeños, a no escandalizarlos, para no herir su sensibilidad. Muchos de ellos a veces pues tienen sus esquemas, sus estructuras, y nuestros ejemplos pueden debilitar su voluntad. Es muy dura estas palabras de Jesús a los que escandalizan a los débiles. Esto es importante, que sepamos renunciar a algo que nos gusta, o sea, la mano, el pie, el ojo, si nos damos cuenta de que nos hace mal, de que nos lleva a la perdición, o sea, que nos escandaliza. Aquí somos nosotros los que nos escandalizamos a nosotros mismos, porque estamos cogiendo costumbres que se convertirán en vicios y porque nos estamos dejando esclavizar de las malas apetencias muchas veces. A veces esto es difícil. A veces, a causa de nuestra propia fragilidad, nos exponemos a escandalizar o a hacer sentir mal a nosotros. Creo que esto es importante. Hay que pedirle mucho al Señor que nos dé esa sabiduría que viene del alma,
esa sabiduría en la que Él, habitando en nosotros, nos hace cada vez mejores. ¿Quién es verdaderamente el sabio? El que corta, el que sabe tomar distancia sin, sin medias tintas, desde que sea tarde, como el buen jardinero es el que sabe podar para purificar y para que tenga más fuerza la planta. El seguimiento de Cristo exige esta radicalidad, como cuando Jesús le dijo al joven rico que vendiera todo, cuando le dio el tesoro escondido, merecía venderlo todo para conseguirlo. El que quiere ganar su vida, pues la perderá. O sea, que seamos en realidad una sal de la comunidad para crear una convivencia agradable, armoniosa, con humor. El que crea un clima de buen humor, serenidad, de gracia, quitando hierro a los momentos de tensión, fijándonos también, esto es importante, en las cosas buenas. Ese es para los demás como sal que da gusto a la carne, que la preserva de la corrupción. Ser esa sal, ser ese punto agradable, ese punto de comunión, ese punto de conexión, ese punto para limar, ese punto para suavizar quizás muchas cosas en nuestra vida. Yo creo que hay muchas situaciones que hoy nos invitan a reflexionar. El Señor dice que a veces eh, hay cosas que no nos hacen bien, hay cosas de las cuales debemos aprender a ir tomando distancia. A veces no es fácil, pero tenemos que ir decidiendo hacia lo mejor, construir relaciones desde la sinceridad, construir relaciones desde la verdadera libertad, desde la libertad, sin mezquinos intereses. Creo que hay muchas cosas que tenemos que revisar. Muchas veces somos motivo de escándalo por nuestra manera de ser, por nuestra prepotencia, por nuestra soberbia, porque a veces para querer llegar a algo pasamos por encima de los demás. Yo creo que el Señor, yo creo que el Señor nos acompaña. Yo creo que el Señor nos invita a que seamos capaces todos los días de revisar nuestra relación con las cosas, con las riquezas que tanto nos apegan a veces, que son necesarias porque no somos románticos y no somos tampoco ingenuos en esto, la necesitamos para desarrollar los dones de Dios, pero sin darles el corazón a ellas. Pidámosle pues al Señor que nos ayude en este caminar. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.